distintas áreas del negocio, trabajamos con nuestro equipo y desarrollamos estos sistemas o mejoras sobre estos sistemas y entregamos los requerimientos y mejoras solicitadas. Entonces, el año pasado, como comentó Ángel, cursé con Ángel el taller de resolución de problemas y el taller me permitió elegir un problema, aplicar el método y tener los resultados esperados en la resolución. Entonces, eso es la experiencia que les quería compartir en el contexto de la comunidad, ¿no es cierto? Dentro del- de la selección de problemas que podíamos resolver, eh, hubo una de las primeras clases donde trabajamos de cómo elegir el problema y para ello usamos la matriz de priorización de priorización y ahí, bueno, surgieron algunas inquietudes y a mí ya cuando había empezado el taller tenía un tema que me inquietaba a ver cómo lo podía mejorar, ¿sí? Nosotros somos un equipo de desarrollo con distintos perfiles, analistas funcionales, desarrolladores, QA, y tomamos los requerimientos del negocio, los priorizábamos, los desarrollamos, la calidad del producto es muy buena, de los distintos entregables, pero había un tema que no teníamos mucha claridad cuando nos preguntaban fechas. Hacíamos gestión de la demanda de esas mejoras, priorizábamos, eh, eh, hacíamos distintos eh, paquetes de entregables, como les decía, buenos entregables, pero había un tema que no estaba resuelto, que era justamente dar claridad sobre las fechas, que es una pregunta muy recurrente cuando se solicitan requerimientos en sistemas. No sé si dentro de los participantes alguien trabaja en sistemas, es casi una de las primeras preguntas, que ¿para cuándo lo puedo tener? ¿Lo necesito cuanto antes? Y ahí es donde estaba el tema que me interesó para abordar en el taller. Entonces, en el taller vimos cómo aplicábamos A3. Ahora vamos a ver en detalle cada uno de los pasos y un poco les cuento el final. Hoy, luego de aplicar el método, tenemos los resultados esperados. Eh, Así que les voy a ir contando paso a paso cómo logramos ese resultado. Bueno, acá tenemos el formato del reporte A3 con los distintos pasos explicados y durante el taller lo que fuimos en distintas clases es trabajar con cada uno de estos pasos y eso a mí me ayudó en cada semana ir recopilando información, pensándola y un poco en el marco de los ejercicios, pero también con mi equipo. Entonces, acá aplicamos, como les comenté, cada uno de estos pasos. Ahora vamos a ir al detalle, en forma ordenada, a conciencia, cada uno de estos pasos. Y yendo ya al primer paso, donde ya teníamos identificado el problema, eh, fuimos a ver, hablo siempre en plural porque, como les comenté recién, era yo y mi equipo, ¿no? O sea, no son temas que resolví yo sola, sino que lo debatí con el equipo. Entonces, el problema que teníamos, como les comenté, era que no teníamos visibilidad, pero algunas cosas las teníamos identificadas, como ser, bueno, ya teníamos eh, una forma de trabajar y lo que queríamos es poder dar esas respuestas que nos pedían. ¿Qué es lo que sí teníamos? Teníamos las entregas paquetizadas en
versiones, o sea, digamos, teníamos varios requerimientos juntos, generábamos una versión, hacíamos el entregable y eso tenía un ritmo, ¿sí? Aproximadamente de 2 semanas. Eso funcionaba muy bien. Como les comenté, lo que no teníamos resuelto es cuánto podíamos tener en ese paquete que entregábamos cada 2 semanas. Entonces, un poco ahí es donde, ¿cómo resolvemos eso? ¿Cómo podemos mejorar este tema de estimar qué podíamos incluir dentro de esos paquetes? Y que no sea solo a demanda y por goteo. Entonces, bueno, el resultado esperado ya se los comenté. Entonces estábamos de una situación actual, que era la real, la que estábamos ahora, donde no solo no teníamos visibilidad, ahí cuando empezamos a hacer el doble clic nos dimos cuenta que no solo no teníamos visibilidad, sino que además no teníamos optimizado al equipo, ¿no? Porque de repente decíamos, bueno, en este release vamos a incluir estas funcionalidades, hacíamos la distribución del trabajo, y quizás algunos terminaban antes, otros terminaban muy sobre la fecha. Entonces, balancear y optimizar la capacidad del equipo surgió como también un desafío a resolver. Todo basado justamente en cómo podíamos implementar una mejor estimación. Entonces, bueno, el plan era resolver esto. ¿Cómo estimábamos los entregables? ¿Cuánto iba a durar el tiempo de cada paquete? Ya bien definido con un ciclo fijo, si bien teníamos un ritmo, lo estandarizamos. Y entender cuánto podíamos entregar optimizando esa capacidad del equipo. Entonces, eso fue la claridad que nos dio el primer paso, ¿no? O sea, dónde estábamos y a dónde queríamos ir. Esto que nosotros teníamos como una sensación, una idea, y un poco se plasmaba en esta falta de visibilidad, lo llevamos a datos concretos, que era el segundo paso. Esto que decíamos que estábamos parados con estas cuestiones que les acabo de describir, empezamos a hacer preguntas con datos concretos. O sea, cuánto duraba cada entregable, cuál era la capacidad de que podría entregar si optimizara y utilizara un porcentaje alto de esa duración que teníamos estimada de cada entregable, paquete de entregables, mejor dicho, en cada release, ahí la palabra es release, cada versión es un conjunto de varias funcionalidades, varias mejoras que se entregan a las distintas aplicaciones. ¿Y cuánto podíamos entregar en ese periodo de tiempo? ¿Sí? Y a su vez, ¿cuánto podía producir el equipo? O sea, todo con todos los integrantes que les acabo de comentar. Entonces, nos dimos cuenta que había una brecha entre lo que podíamos entregar, lo que realmente estábamos entregando y la capacidad del equipo. Entonces ahí eso que nos teníamos como una idea o una sensación empezó a ser más concreto, ¿sí? En este segundo plan, en este segundo paso. Sabiendo que había un desvío real, dijimos, bueno, ¿cómo queremos mejorarlo a ese desvío? ¿Cómo queremos mejorar? Y ahí es donde vino la definición concreta del objetivo. Dentro del objetivo, bueno, como muchos saben, deberíamos definir algo medible, realista, bueno, la definición de SMART, y le empezamos a poner datos concretos. Por ejemplo, el periodo de tiempo que lo queríamos aplicar era antes de fin de año del 2025. El año pasado fue cuando hice el taller con
con Ángel, y dado el contexto de tiempo, dijimos, bueno, ¿qué queremos hacer? Bueno, el ritmo es algo que funciona bien, vamos a conservarlo, sí, vamos a hacer más, comillas, rigurosos con la duración de cada uno de los ciclos. Ya al pensar en ciclos ya empezamos a pensar en sprint y no tanto en release, o sea, eso cambió también un poco la óptica que veníamos trabajando. Necesitábamos saber la velocidad del equipo. Como les dije en el paso anterior, teníamos por un lado la capacidad en horas del equipo, la capacidad en horas de lo que sería el release. Bueno, la idea era juntarlo, el esfuerzo que podía abordar el equipo en esa duración definida. Y justamente, además, con esto de optimizar la capacidad del equipo y del sprint, eh, ver cómo podíamos achicar el desvío, ¿sí? Que en el paso anterior había un desvío importante. Entonces, con ya claro lo que queríamos mejorar, que era lo que les comenté en el paso anterior, lo que hicimos es aplicar ya técnicas de encontrar la causa raíz de este problema que estábamos teniendo para llevar luego a las acciones que queríamos implementar para resolver o que entendíamos que teníamos que aplicar para resolver el problema. Dentro de los distintos formas de analizar la causa raíz, vimos usamos la espina de pescado y ahí participamos con parte de nuestro equipo, sobre todo con el equipo de analistas funcionales, eh, y empezamos a pensar todas las causas que se nos ocurrían eh, por el tema de este problema que estábamos teniendo. Y ahí surgieron un montón de causas, de causas chicas, a más grandes, algunas, las fuimos agrupando en la espina de pescado por temas, con distintos colores, que nos permitió visualizar mejor todas las ideas que pensamos. Y ahí surgieron un montón de cosas. Eh, a medida que más hablábamos, más surgían desde cosas súper chiquitas, como, no sé, no prendíamos la cámara, en algunos no prendían las cámaras en las reuniones, entonces se provocaba una distracción y después eh, se tardaba más en entender algún tema, o algunos no tenían conocimiento completo de metodologías, o varias de las cosas, varias causas. Entonces, cuando vimos que eran varias para elegir, dijimos, bueno, vamos a rankearlas, eso también lo vimos en el taller, y dijimos, bueno, vamos a ponerle un puntaje del 1 al 5 a todas las causas. Y ganaron 3, digamos. O sea, o 3 fueron las que consideramos que eran más importantes. Esas que consideramos que eran más importantes son las que vemos en el diagrama. No teníamos estimaciones, o sea, era el dolor quizás más grande, que no teníamos estimaciones. Decíamos, bueno, esta funcionalidad eh, la queremos incluir en este release, la incluíamos y considerábamos que podíamos abordarla. Después, bueno, elegíamos otros y así, pero sin un número preciso, y dependía mucho del desarrollador que lo tomaba. Entonces, bueno, esa fue una de las causas más claras de por qué no tenía visibilidad, porque faltaba ese dato. Después, ligado a esto, también teníamos un tema de planeamiento, cómo planificábamos.
como les acabo de decir, sí, elegíamos con criterio todas las tarjetas, porque usamos una herramienta que cada requerimiento lo especificamos en tarjetas. Eh, y no teníamos, digamos, un método bien preciso de la planeación. Si bien hacíamos reuniones de revisión, elegíamos, como les dije, a conciencia y de acuerdo a las prioridades establecidas las tarjetas, ese hito de planeamiento no estaba en forma formal, valga la. Y el tercero era la integración de los desarrolladores, porque muchas veces teníamos reuniones con los analistas, reuniones con los QA, reuniones con los stakeholders, pero las reuniones de los desarrolladores eran eh, muy puntuales y no participaban quizás de todo el proceso de las dos primeras causas. Entonces, sobre eso trabajamos en estas causas, aplicamos la técnica de los 5 por qué para ahondar en por qué trabajamos sin estimaciones, por qué no teníamos ese planeamiento, por qué no teníamos la participación de los desarrolladores, y de a poco se fue visualizando de que se iban cruzando a veces las respuestas de los porqués, ¿no? De los 5 porqués. Y lo que llegamos a la conclusión es, bueno, en el caso de la poca participación de los devs, de los desarrolladores, eh, se daba porque teníamos muchas reuniones hechas con otros roles y pocas con los desarrolladores. Entonces hicimos una reorganización, ahí me estoy adelantando un poco a las acciones, y nos ordenó mucho trabajar con Scrum puro. ¿Sí? Antes trabajamos con Kanban, ahora trabajamos con Scrum. Eh, y nos ayudó el ordenarnos las ceremonias del equipo, ordenamos las reuniones, bajamos la carga de reuniones con roles repetidos y sumamos algunas reuniones con los desarrolladores, que era una de la parte que detectábamos. Y en ese sentido, bueno, no quiero pasar al siguiente paso, pero también surgía de que eh, esta participación nos iba a ayudar a poder planificar y estimar mejor. Y para eso entendimos que una de las acciones que nos podía ayudar a hacer eso era el planning poker. Entonces dijimos, bueno, ordenamos la metodología de trabajo, la ceremonia de estimación y de planificación con una técnica conocida eh, para aplicar, y ordenamos las reuniones con las ceremonias ordenadas, y eso también nos ayudó a poder tener los espacios para cada una de las necesidades del equipo. Bueno, este es el punto central donde encontramos más información para trabajar, ¿sí? También nos surgieron, como les comenté, otras causas como ser el tema de la falta de capacitación, eso sobre metodologías en particular, y eso, bueno, fue fácil de resolver porque, bueno, mientras estábamos trabajando en estas definiciones, el equipo se fue capacitando y eso estuvo al tiro cuando empezamos a aplicar todo eso, porque, bueno, veníamos diciendo, vamos a aplicar esto, vamos a hacer estos cambios, entonces el equipo se fue capacitando. Entonces eso, si bien también era una causa de la forma de trabajar, se mitigó rápidamente. Lo que nos quedaba por resolver dentro de la metodología era cómo medíamos la capacidad, porque la velocidad, digo, porque no sabíamos la velocidad. Y ahí es donde pasamos al siguiente paso,
eh, donde empezamos experimentando, ¿sí? Armamos nuestro primer sprint con todas las ceremonias, eh, pusimos puntos de historia a las tarjetas, consensuamos, hicimos todo como indica la metodología y definimos una velocidad estimada, ¿sí? De lo que pensábamos, lo que antes hacíamos y elegíamos las tarjetas. Bueno, lo hicimos en conjunto con todo el equipo, de vuelta, ahí sí, con la participación de los desarrolladores, y pusimos estimaciones y velocidades iniciales. Bueno, los primeros sprints, sobre todo los 3, 4 sprints, bueno, alguno era, prometíamos más de lo que entregábamos, después fuimos al revés, entregábamos más de lo que prometíamos. eh, y ahí es donde empezábamos a tener diferencias, después los puntos de historias, qué criterios usábamos para elegir los puntos de historias, y ahí fue ir aplicando la metodología cada vez de una manera, de mejor manera. eh, y lo bueno de este paso, donde íbamos aplicando, íbamos obteniendo resultados, íbamos analizando los resultados al final de cada uno de los sprints, íbamos calibrando, y ahí fuimos encontrando el ritmo, y hacia el final de los sprints, ahora estamos creo que por el 13, 14, eh, ya empiezan las barras de velocidades comprometidas y confirmadas y entregadas, empiezan a ser más parejas, ¿sí? Entonces, acá también, dado que dijimos de aplicar metodologías, nos permite revisar a posteriori de cada uno de los sprints. Nos juntamos en equipo, hacemos la retro, vemos temas de equipo, qué funcionó bien, qué oportunidades de mejoras tenemos, y seguimos calibrando. Entonces acá, como les estoy comentando, en cada uno de los pasos nos permitió tener en claro lo que queríamos medir acá, ¿no? ¿Qué queríamos verificar? En el último paso, que es el donde estamos ahora, donde seguimos trabajando en esta calibración y estandarización, seguimos analizando los resultados. Podemos decir que estamos parados en un punto donde logramos resolver el problema propuesto. Ahora sí tenemos una estimación de lo que podemos abordar en 2 semanas, optimizando la capacidad del equipo y pudiendo dar respuestas al negocio cuando surgen nuevos requerimientos. Por ejemplo, podemos decir, si sabemos que tenemos 2 sprints comprometidos porque tenemos definidos la capacidad de lo que tenemos en el backlog, en lo que tenemos para entregar, bueno, viene un nuevo requerimiento y podemos dar respuestas a eso. Decir, bueno, tenemos ahora esto, o este sprint lo tenemos comprometido, podemos abordarlo en el siguiente, la fecha de entrega del siguiente sprint es tal o en tal semana. Entonces ya empezamos a dar respuestas con conocimiento, o sea, con datos. Por esto que estamos estandarizando esta manera de resolver el problema inicial y dar esta solución que era la que queríamos abordar. Entonces, acá empiezan a aparecer ya temas más concretos y puntuales en esta estandarización. Por ejemplo, ¿qué hacemos cuando tenemos un requerimiento y por alguna causa se tiene que cancelar o se agrega un requerimiento dentro del sprint? Ver cómo empezamos a hacer.
temas de la herramienta, ¿sí? O sea, la herramienta que utilizamos para aplicar todo esto que les estoy contando, la herramienta nos invita a hacernos preguntas también, entonces también qué queremos pedirle a la herramienta que utilizamos para ordenar toda esta información, las reporterías, entonces todo este ciclo en nuestro caso se está cumpliendo tal cual. Planificamos, hacemos, verificamos los resultados, surgen ítems de acción y volvemos a empezar y cada vez, como les dije, el resultado final es que se empieza a equilibrar lo que comprometimos con lo que entregamos y dando respuesta a la pregunta inicial que es ¿para cuándo podemos tener esta funcionalidad? Entonces eso... eh, la verdad que fue, yo se lo comenté a Ángel, la verdad que fue una aplicación ordenada del método. Fíjense que fuimos siguiendo cada paso y bueno, y ahora podemos contar esta experiencia que fue exitosa. Bueno, y ahora surgen nuevas preguntas. ¿Qué más podemos mejorar? ¿Qué cosas podemos mejorar en la operación? Luego de los entregables viene la operación y de vuelta con todo planificado, mucho más ordenado para abordar nuevos temas. No sé si tienen preguntas, yo no los veo porque estoy presentando. Muchas gracias, Verónica. La verdad que estuvo interesante. Preguntas, comentarios. Vamos, anímense. Una cosa que no comenté y eso, los datos los vi después de generar la presentación, el desvío se redujo muchísimo, casi menos del 5%. Bueno, voy con... Claudio, sí, Hola, adelante. sí, hola Verónica, hola a todos. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la presentación, muy buena. Quería preguntarte, porque yo me conecté unos minutos más tarde, si dijiste acerca de cuánto te llevó todo este tiempo entre esos 7 pasos que nos contaste, digamos. La definición de cada uno de los pasos y una aplicación piloto lo hicimos desde los últimos 3 meses del año pasado, ¿sí? Y ahí hicimos pilotos, es donde el equipo se capacitó, como les comenté, y eh, trabajamos con todo lo que necesitábamos para poder implementar cada uno de los pasos. Y formalmente empezamos este año en enero el primer sprint, y como les dije, ahora estamos más o menos por el 13, así que nos estabilizamos en el sprint 8, que habrá sido hace 2 meses, más o menos. Sí, podemos decir que 4 o 5 meses. Ok, y vos en esos primeros 3 meses decís que, por ejemplo, pudieron hacer ya experimentos y todo eso, llegar a ese punto 6 en donde empiezan a experimentar, digamos. Sí, sí, en el año pasado, hasta fin de año, estuvimos haciendo los ensayos para poder aplicarla formalmente a partir de enero. Genial. Gracias. Hola, buenas noches. Hola, Verónica. Hola, Yo ¿cómo estás, Karina? Bien, yo quisiera saber si todo esto que haces es una iniciativa tuya o te lo piden tus superiores y qué nivel de compromiso tenés por parte de tu empresa en cuanto a tiempos, herramientas, recursos, personal para trabajar. Mira, cuando empezamos el taller con Ángel y se me ocurrió el problema a resolver, enseguida fui con mi jefatura y total apoyo para poder abordar
el tema a resolver y, y después la predisposición del equipo fue muy buena porque, bueno, al principio un poco escépticos y cómo iba a ser esto. Después, en este momento, están muy entusiasmados trabajando así. El apoyo dentro de la empresa con las herramientas ayudó muchísimo. Así que sí, la verdad que tuve apoyo de todos lados. Gracias. ¿Otras preguntas? Mientras te voy preguntando yo, entonces, así aprovecho y piensan otras. Sí. No, ¿cómo fue la reacción del equipo? Bueno, vos comentaste primero el escepticismo inicial del equipo. ¿Cómo están ahora? ¿Cómo se sienten ahora que está funcionando? Y los clientes internos de ustedes, ¿no? También. En el caso del equipo, bueno, al principio, como les comenté, había distintos roles y algunos quizás más enfocados en lo técnico, cuando se invita a utilizar metodologías, a veces no les encanta. Y ahí fue por eso nos sirvió mucho los ensayos del año pasado para que romper el hielo y empezar a adoptarlo. Y ahora en las plannings son súper dinámicos, participan todos, discuten. No, vos por qué decís que es esto, lo otro. Entonces empieza a formarse discusiones interesantes para mejorar justamente las estimaciones, que era el tema que queríamos resolver. Así que pasamos como toda una transición y ahora súper adaptados. De hecho, cuando fue en mayo, me fui una semana de vacaciones y siguió funcionando todo bien, bueno. lo llevaron adelante y eso me puso muy contenta porque dije, siguió su ritmo normalmente. Claudio. Sí, tengo otra preguntita. ¿Cómo fue el inicio de todo esto, no? Al principio de todo esto, fue una iniciativa tuya, vos tuviste un sponsor, creaste un equipo, gestionaste con todo tu equipo, con el 100% de tu equipo, o agarraste y dijiste, bueno, yo tengo tal sponsor, tengo este líder de equipo, vamos a empezar con 2 o 3 personas, o empezamos con todos. ¿Cómo fue ese inicio? Fue incremental, está buena la pregunta porque fue incremental. Primero, bueno, como les dije, fui a mi jefatura, me apoyó, me dijo que sí, que le parecía bien. Apliqué esto, me apoyó para todo el tiempo que significó las primeras reuniones, de poder hablar con cada uno. Eh, Después, con el equipo, inicialmente con el equipo de analistas funcionales, que es con el que trabajábamos mucho en la parte de la priorización, de cómo veníamos asignando los requerimientos. Y después, bueno, fuimos sumando más gente y ahí es donde empezamos a, a sumar incrementalmente, como dije recién. Y una cosa me quedó sin responder de la pregunta anterior era cómo lo vio el negocio o los distintos stakeholders que nos hacían la famosa pregunta es ¿para cuándo lo pueden tener? Eh, Cuando nosotros le damos la respuesta, incluso como dije en un ejemplo, bueno, si tengo 2 sprint comprometidos, tu requerimiento lo podemos tomar en tal fecha, aún aunque la respuesta no sea ya lo podemos tener o qué es lo que quisieran, entienden y le podemos dar claridad, ¿no? O sea, en eso. Y salvo que sea alguna prioridad súper urgente, la respuesta satisface. Entonces eso también está bueno. O sea que lograron una credibilidad mucho más importante. Ustedes dicen esta fecha y les creen que es esa fecha. Sí,
Es fundamental, me parece, en la parte de desarrollo. Sí, Ahí hay antes era más a demanda, ¿no? Entonces es como la mejora continua. Tomábamos, desarrollábamos, entregábamos, tomábamos y así. Cambio ahora. Ahí hay una mano levantada, pero antes había en el chat una pregunta que hace Emir, que dice que le llamó la atención cuando comentaste que cambiaste cambiaron de metodología de Kanban a Scrum. Me imagino por qué, pero él pregunta, bueno, ¿cuál es el motivo del cambio? Bueno, un poco, casi que lo dije recién, antes tomábamos tarjetas a demanda, las priorizábamos, decíamos estas tarjetas son las que abordábamos en este momento, las entregábamos a los desarrolladores, desarrollaban, entregábamos y volvíamos el ciclo y tomábamos otras tarjetas. Así. Perfecto, gracias. Juan. Sí, Y ¿qué ahora, tal? bueno, Buenas lo que tardes. conté al final, ¿no? ¿Me escuchan bien? Sí. Sí. ¿Qué tal? Al principio comentaste que tenías un rol PM o analista y bueno, digamos, entiendo que por ese lado surgió la necesidad de tratar de meter esto en una metodología, ordenar y todo lo demás. ¿Con qué rol quedaste hoy? ¿Quedaste con más de un sombrero? ¿Quedaste más como una Scrum Master? ¿Cómo evolucionó, digamos, con la metodología tu rol? El rol sigue siendo EPM, en realidad el nombre es Delivery Lead, justamente tenemos que entregar. El rol sigue siendo el mismo y sí, oficio de Scrum Master en las ceremonias. Y trabajo muy sólidamente con el equipo de analistas. Ahí es donde ellos me apoyan y eventualmente, como les comenté cuando me fui de vacaciones, ocuparon ellos el rol de Scrum Master. Ok, gracias. También nos permitió ordenar también ese tipo de cuestiones. Marcelo. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Mi pregunta es básicamente, que no fue nombrado, si la metodología la llevaste, Verónica, a cabo también con la IA en algún momento o no lo tuviste en cuenta en este caso. Gracias. No, cuando implementamos la metodología, no, en forma natural, digamos, no, sin IA. No, en ese momento no meritaba, o sea, teníamos cuestiones mucho más esenciales para implementar. Ahora sí la IA nos ayuda en un montón de cosas. Por ejemplo, el otro día encontraba un tema que justamente lo que acabo de contar del tema, bueno, cancelamos, ¿qué hacemos? ¿Lo sacamos del sprint? ¿No lo sacamos? ¿Qué hacemos? Y le pregunté a la IA y ahí ya nos empieza a ayudar, porque ya eran cosas más complejas, digamos. Buenísimo. Juan, ¿ahí quedó la mano levantada o tenés otra pregunta? No, ya la saqué. Ah, ok. ¿Algún otro comentario o preguntas? Ahí yo para romper el hielo tengo otra. Es como que usaste la metodología de resolución de problemas o el análisis de causas para volver no sé si a la forma canónica del Scrum, porque dijeron, bueno, organicemos y empecemos a respetar la metodología de Scrum, o algo así, me parece, o puede ser. Es como que hasta ahí lo iban haciendo, quizás era Kanban y necesitaban otra cosa, ¿no? Como dijiste, pero también es como que tuvieron que ayornar o sistematizar un poco más el proceso, ¿no? Sí, como dije al principio,
digamos, teníamos entregables de calidad, un ritmo definido de entregas, así que en ese sentido estábamos bien con la metodología, pero había aspectos que no estábamos ordenados y esto nos permitió ordenarnos, esta aplicación del método, que teníamos, ver dónde teníamos las cuestiones, las oportunidades de mejora en ese análisis, sobre todo en el paso 3 y 4, donde estábamos ahí analizando bien puntualmente qué nos estaba faltando. Perfecto. Y quizás entonces es como que la metodología, bueno, a mí me pasa en muchos lugares, ¿no? Lo voy viendo esto, pero que la metodología, más que un problema técnico, ayuda a un problema de mejor comunicación, en donde el equipo empieza a hablar más, empieza a compartir más y facilita mayor intercambio de conocimientos y experiencias. Sí, sí, sin duda. Eh, justamente, también por eso hablé de las ceremonias. El ordenarnos las ceremonias, se generaron los espacios de comunicación que por ahí antes no teníamos tan claros. O sea, no es que no existían, había espacios de comunicación, pero no de una manera ordenada, digamos, haciendo también a demanda, mucho a demanda. Gracias. Si bien Claudia. teníamos reuniones definidas, algunas eran a demanda, en cambio ahora, bueno, lo vemos en la Dev Review, por ejemplo, no sé, la vemos en la retro, no, bueno, ahora estamos en la daily, después lo vemos, entonces es como empezar a decir esas cosas nos ayudó Buenísimo. en la dinámica del equipo, ¿no? Sí, en cuanto a esto que dice de comunicación, ¿no? También viste que mejoró la comunicación entre áreas, por un lado, y por otro lado, sí incluiste dentro de esta programación, de este ciclo que vos hiciste, de estos 6 primeros pasos, 7 pasos, a alguien fuera de tu área, no sé, algún proveedor de tu área o a un cliente de tu área, clientes internos y proveedores internos. Si incluiste a alguien más o no. ¿O solo fue gente de tu equipo? La metodología sí la aplicamos dentro del equipo, pero otros equipos saben cómo trabajamos. Cuando tenemos, por ejemplo, dependencias con otros equipos, que ahí tenemos interacción con otros equipos, eh, eso pesa en la planning. O sea, ahí acá tenemos una dependencia, tenemos esto tema a resolver, la puntuación de la tarjeta incide, y también en planificarlo cuando lo podemos incluir porque tenemos dependencias y ahí podemos hablar con otras áreas diciéndole, mira, nosotros tenemos que empezar el sprint en la próxima semana, suponte. Entonces digo, necesitamos esta definición esta semana, entonces si no la tenemos no vamos a poder abordarlo en el próximo sprint. Entonces ahí colaboran y se ponen y todo eso. O sea que ves una mejora. Sin incidir en la forma de trabajo del otro equipo, ¿no? Sí, Eso. está bien. Bueno, genial, gracias. ¿Lograron Que también por ahí contagiar a algún trabajan otro en equipo? Scrum, o sea, ¿eh? ¿Lograron contagiar a otro equipo? Eh, no sé si contagiar, pero sí reconocernos como un equipo que trabaja bien. Está bueno. O sea, cada equipo tiene su identidad porque la naturaleza de los desarrollos quizás es diferente Ujú. y a la vez también me pasó al revés. Yo pedir información de otros equipos, de cómo estaban trabajando, por ejemplo, cómo hacían las retro, y poder compartir experiencias y hasta prácticas comunes, ¿no? Ok, buenísimo. ¿Quedan preguntas? ¿Todo bien? Bueno, muchísimas gracias, Vero, por compartirnos tu experiencia. Creo que
está muy bueno poder ver este tipo de casos en donde uno puede ver la aplicación. Así que felicitaciones, aplausos. Bueno, gracias. Y Bueno, gracias a Ángel también por el taller, estuvo buenísimo. Y de vuelta, lo fuimos haciendo toda conciencia, todos los que participamos, creo que lo hicimos de esa manera y lo recomiendo. sí, ese taller surgió medio de casualidad, quizás. Había estado el año anterior como 24, como líder de la comunidad de gestión del cambio, había abandonado. El 25 dije, bueno, va a ser sabático, no quiero ser voluntario de nada, no quiero trabajar. Y me enganchó Mercedes, se hace algo. Entonces, bueno, terminé diciendo, bueno, está bien, hagamos un curso para los miembros del capítulo de- de lo que es resolución de problemas. Y bueno, y ahí se anotaron varios project managers para hacer el curso. Así que bueno, veremos si nos queda, en lo que queda del fin de año, este año en una de esas podemos hacer otro taller. Así el año que viene nos cuentan experiencias exitosas el otro año. Bien, los que puedan prender la cámara, si nos sacamos una foto y podemos estar en las redes sociales publicitando lo que hacemos. Y así ya vamos cerrando la reunión. Y bueno, sonrían para la cámara. Y los esperamos entonces el próximo miércoles. No, el próximo no, lo tengo con el próximo. Dentro de 2 miércoles vamos a tener a David Gaibor. Vamos a estar encontrando desperdicios, recolectando mudas. Así que eso va a ser un poco lo que él nos va a traer. Así que espero que también sea divertido y puedan interactuar. Así que enganchense en el grupo de LinkedIn, en el WhatsApp y propóngannos quién quiere hablar en octubre. Así nos comparten su experiencia en el mes de octubre. Muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas Gracias. gracias. Chao, hasta luego. Chao, hasta luego. Chao. Gracias. Hasta luego. Gracias.